una cosa es cuero duro, pero otra cosa también es estar al nivel intelectual para poder defender estas cosas. Y yo siento que algo que peca la iglesia es que fácilmente cree lo que se le enseñan, pero tiene cero modo de comprobar lo que enseñan. Entonces, en medio de una conversación fuerte, no saben qué decir, no saben qué llamar, a quién hacerle no saben quoting, cómo no defender su saben punto. nada. Sí, porque hasta porque no terminan se les ha ofendiendo, enseñado. ¿no? Terminan Sí. como, tú no vas a entender. Ad hominems. Creo que esa es la razón por la que muchos no comentan, ¿no? Si nos fijamos, los que más comentan son los que o están estudiando en seminario o son pastores o son hijos de pastor. Los demás, yo. No, pero es que Que tú no comentas del otro aplico a lado. ninguno de No. Es que tú ya. comentas del lado progresista, pero del lado conservador comentan muy poco por esa razón, porque, y es entendible, o sea, si te pones a debatir o a platicar o a conversar de temas que realmente mueven los cimientos de la fe y no tienes claridad en por qué lo crees, te mueve. Entonces, mejor para qué le entras, ¿no? Mejor nada más estás de espectador. Si vemos quienes sí le entran al ruedo es porque tienen claridad en lo que creen, como Jefferson o ahora Jeffersoncito, que es Santiago. Llegó ahí alguien de 19 años que te está haciendo relevo. Pero está estudiando en el seminario, entonces pero está haciendo muy buen trabajo. Con mucha seguridad sus argumentos. Entonces, creo que esa es la parte que hace falta, ¿no? Que haya una certeza en por qué creo lo que creo. Y por eso me encantan las conversaciones y debates opuestos. Creo que si no hubiera un cuestionamiento, no puedo tener una certeza. La certeza comienza a surgir cuando logré cuestionarme y ver opciones. Ok, hay estas tres cosas, entonces, ¿cuál es sobre la que me inclino? Y creo que es lo que hace falta en el pensamiento crítico cristiano, dar esa opción para que, sin importar si eres conservador o eres progresista o otra de las miles de alas que hay, puedas hacerlo porque es tu convicción, no porque es lo que te dicen domingo a domingo nada más. Yo creo que también tiene que ver con la madurez. Correcto. Porque cuando tú piensas que lo que se escribe es en contra de ti personal, pues tienes problemas. Porque no es en contra de ti como persona. Son los argumentos los que se debaten, ¿me entiendes? Y yo creo que en términos a veces, yo creo que hay inmadurez a veces para entender, hacer la diferencia entre que es en contra de mí o es el argumento en sí. ¿Ves? Bienvenido, estás sintonizando el podcast de El Panda Enojo. Hey, ¿qué ondas? ¿Cómo te la estás pasando con el episodio pasado de Bambutazos? Pues estuvo interesante, ¿no? Estuvo divertido. Creo que nos reta para poder entender o escuchar las perspectivas que aquí se pusieron. Y pues de antemano solamente queda decirte que no te tomes nada personal y me presento para aquellos que no saben quién soy yo y para aquellos que vienen de visita. Yo soy M. Cárdenas, mis amigos me dicen Iman y quiero darle la bienvenida a nuestros participantes, a nuestro elenco de este Bambutazos. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a nuestro integrante que se unió en la parte final del episodio pasado, y él es David López. Ya lo conocemos, ya estuvo aquí en el Panda Enojón con el Panda Preguntón, y bienvenido David López de Místico y Plástico, y Práctico. Ahí es un chiste local. Entonces, bienvenido y cuéntanos de dónde nos hablas y qué es lo que esperas de este diálogo. Es un gusto estar acá, Ems, de nuevo. Siempre es genial poder tener espacios para conversar con buenos amigos. Y yo estoy hablándoles desde la ciudad de San Francisco, el Rincón, Guanajuato, en México. Es parte del área metropolitana de la ciudad de León. Y
Estoy como pastor asociado en la iglesia CDO, aquí en la misma ciudad. Tengo ya 12 años integrado en el equipo central de la iglesia y tengo 5 años en el staff pastoral. Y los últimos 3 años estamos tratando de hacer una comunidad ecléctica y un sincretismo entre mi papá y yo. Mi papá es el fundador de la iglesia y él es muy conservador en cuestión a su doctrina y maneras de ver la vida, y yo soy todo lo opuesto. Entonces, en lugar de separarnos, estamos tratando de crear una comunidad en la cual conservadores y progresistas puedan hacer iglesia juntos, y pues ahí vamos trabajando en este reto. Y igual me encanta hacer podcasting porque me gusta mucho hablar. Así que tengo Místico y Práctico y hay algunos otros proyectos que están surgiendo. Muy bien, suena muy interesante esa quimera. Y pues a nuestro hermano de Venezuela, Jefferson, del podcast The New Salmodia, algo así, ¿cómo era? Así, ¿no? Bienvenido, Jeff. The New Salmodia, sí. Bueno, gracias nuevamente. Muy complacido de estar con ustedes. Saludos de Venezuela. Y bueno, esperando que sea tan amena la charla hoy como la del último episodio. Que salgan esos buenos bambutazos, ¿no? Y de nuevo aquí tenemos a Javier Ramón del podcast Tú También, porque no le gusta que le digan pastor. Es como cuando le estás diciendo a un joven y le dices señor. Creo que es igual de ofensivo. Entonces, bienvenido, Javier. Qué bueno que estás otra vez aquí entre nosotros, y cuéntanos qué es lo que esperas de este diálogo. Mira, estoy bien contento. Una vez más, gracias por permitirme compartir con ustedes. El diálogo anterior fue estupendo, así que espero que este sea tan bueno como el anterior. Y es maravilloso otra vez escuchar ideas distintas y compartir y conocer amigos nuevos. Es extraordinario. Y continuando con Leo Lozano, que diga Leo Lozano, del podcast Cosas Comunes, y como otros 5 podcasts más o algo así. Bienvenido, qué bueno que estás aquí. Espero esta vez participes más. Creo que muchos en el episodio pasado sí te extrañaron, entonces yo sé que aquí te vas a desplayar, y bienvenido. Yo sé que estuviste en el backstage escuchando todo lo que sucedió, entonces cuéntanos qué es lo que esperas de esta conversación. Sí, así es. La verdad, otra vez contento de estar aquí en esta segunda parte. Sí, me tocó disfrutar la plática anterior. O sea, no hablé mucho, no participé mucho, pero estuvo muy buena. Y la verdad, espero que igual que todos los que escucharon el episodio, disfrutaron esos buenos bambutazos entre Javier, Andrés, Jefferson. O sea, fue un toma y daca bien sabroso. Por eso, la neta, o sea, no dije nada y no necesité decir nada. O sea, estos 3 personajes intercambiaron magistralmente todo. Entonces, sí, pero esta no me voy a quedar con las ganas. Definitivamente participaré más, pero sí, emocionada de poder seguir intercambiando opiniones, ¿no? con todos ustedes. Me sentía como estos partidos de tenis, nomás veía ta. Exacto, sí. Y de esos que son bien buenos, que a ninguno se le cayó la pelota, ¿no? Y continuando con nuestro sumo sacerdotes del podcast. ¿Cómo diría sumo sacerdote en podcast? Nuestro sumo podcast torte. Andrés Marín del podcast Conciencia Podcast, fundador de la comunidad del Anillo, que diga, de podcast cristianos en español. Y bienvenido otra vez aquí, nuestra cabellera de oro. Bienvenido. Dime, ¿con qué intenciones vienes ahora? Eso sí dolió. ¿Con qué intenciones vienes ahora? Yo lo único que quiero decir
Yo lo único que quiero decir es que Ems siempre dice, mis amigos me dicen Iman, y de aquí ni uno solo nunca le ha dicho Iman, entonces me ofende saber que no somos sus amigos. Eso es todo. Tiene amigos secretos. Es que es subconsciente. Como toda la vida me han dicho Emma, y un compa que de hecho ahorita está trabajando para Hillsong Monterrey, él me empezó a decir Iman porque él supo que no me gustaba que me dijeran Emma. Fue como, ok, le voy a agregar una N a tu Emma. Y me gustó cómo sonaba Iman, y ya fue así como, quiero que todo el mundo me diga Iman. Pero luego me genera conflicto porque mi nombre artístico, por así decirlo, es M. Cárdenas. Entonces ya no sé si quiero que me ubiquen por M. Cárdenas o Iman. Y ay, es todo un rollo con mis 8 personalidades. Y pues vamos entrando en materia. Antes de iniciar, quiero darte la bienvenida a ti, Pan de Escucha y Conciencia Escucha y The New Salmo de Escucha y Místico Práctico Escucha, y tú también escucha, y cosa común se escucha. En sí, quiero darle la bienvenida a todos los que están aquí apoyando. Se dice comunista. Comunista, escucha. Aquí apoyando a su gallo, a su hermano, a su amigo, a su pastor. Qué bueno que estás aquí. Espero también puedas disfrutar los otros episodios que realmente me desgarra el corazón, no en calidad, sino realmente me desgarra el corazón narrando toda la sociedad que había dentro de mí. Y vamos entrando. En el episodio pasado habíamos hablado sobre nuestras posturas ante la Biblia, que si es literal, no es literal, la definición de lo que es inerrante y otras más definiciones, y sobre las cosas que me pudieran afectar de una doctrina a otra, de un punto de vista a otra. Pero ahora volvemos con los beneficios. Entonces, quiero preguntarle a Andrés Marín, porque creo que es un ejercicio muy bueno ver las cosas positivas de puntos de vista distintos. Creo que eso lo hace más parejo, eso le da más solidez a nuestros argumentos, porque no solamente es criticar al sistema, sino ver los beneficios del sistema. Entonces, quiero preguntarte a ti, Andrés Marín, y con esto iniciamos todo. La postura en la que narraba Jefferson el episodio pasado, ¿qué beneficios tú logras ver, no para ti, sino para alguien que va iniciando en su relación con Dios? Y qué beneficios le puede traer ahora sí a una persona ya como a tu altura de vida. ¿Qué beneficios puede traer en tu esfera cristiana, en tu esfera social, en tu esfera como padre, en tu esfera como esposo? Cuéntanos, ¿qué beneficios, por más mínimos, qué beneficios tú ves o tú dimensionas? Cuando usted explicó antes de este episodio que lo iba a hacer así al revés, salteado, yo dije, uy, que no me escojan de primero. Porque se lo juro que me la puso difícil. Porque, digamos, yo, especialmente mi podcast, el mensaje que yo tengo 5 años de estar tratando de conllevar es exactamente mencionar las cosas malas que esta postura ha traído. Entonces, digamos, cosas malas, le puedo decir 10,000 sin no las queremos problemas. Queremos oír las buenas. Pero es que pucha. Yo estoy aquí para ponerlo en orden, señor. Para mí, para mí, esta postura ha hecho tanto daño al cristianismo, tantísimo daño al cristianismo, que honestamente hasta, es que no sé.
O sea, la única postura tal vez podría ser la facilidad de enseñarle a personas que no están en la capacidad intelectual tal vez de entender muchas cosas profundas desde el principio. No, pero es que... No, eso suena bastante no, porque ni insultante, siquiera. Mae. Ahí va. Sí, si me permites porque, para ayudarte. Dale. Sí, please, mira, thank you. O sea, sí. Te estoy viendo sufrir y te amo. Oh, thank you, porque estaba sufriendo. Pero mira, es que hay que ser también justos, ¿no? Y varios de aquí lo hemos platicado fuera del aire. Muchos de nosotros que hoy estamos del otro lado, por muchos años compartimos la misma postura de Jefferson. Entonces, y él sigue en esa misma postura y está bien. Entonces, también yo no puedo decir que 28 años de mi vida fueron tiradas a la basura porque yo creía como Jefferson. Para nada. O sea, mi vida fue bendecida por 28 años y yo estaba del mismo lado que él, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios yo le puedo ver a la postura que sostiene Jefferson? Bueno, es que, número uno, es gente que valora la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que nosotros no la valoramos, pero gente que toma esta postura valora la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, la respeta y una de las cosas que trae, otra vez, más allá de que esté bien, mal, que tenga cosas a favor o en contra, es trae un buen centro a nuestra vida, tiene una buena ancla a nuestra vida, ¿no? Bien lo decía Jefferson en el episodio pasado, ¿a dónde puedo correr en los momentos de dificultad? ¿A dónde puedo correr en los momentos de tentación? ¿A dónde puedo correr cuando viene la prueba? Y ¿sabes qué? Sé que puedo correr a la palabra de Dios. Y eso va más allá de cómo la interpreto, pero sé que es un lugar seguro para mí, para mi alma. Entonces, hey, eso es bueno. Después podemos debatir muchas otras cosas, pero otra vez, el hecho que tengo la Biblia en tan alta estima me ayuda otra vez, a tomarla con seriedad, ¿no? Y creo que podemos encontrar cosas muy buenas ahí. Y yo sé, y usted puede hablar de todo lo malo que quiera, pero estamos aquí para resaltar lo bueno y creo que eso es bueno. O sea, otra vez, es gente que sostiene esta postura, tiene en alta estima la palabra de Dios y por lo mismo la toma con seriedad y porque cree que es la palabra de Dios, sabe que puede confiar en ella. Entonces, esos son algunos ejemplos, quizás haya más, pero son algunas cosas que puedo resaltar como cosas buenas. Sí, yo agregando lo que dice Leo, justo cuando Ems le hizo la pregunta a Andrés, fue lo que se me vino a la mente, ¿no? Porque como les platicaba hace rato, yo dirijo iglesia junto con mi papá y para mi papá la Biblia es literalmente la palabra de Dios. Y aunque crecí con esa postura, no sé si la creí, aunque sí la enseñé mucho tiempo, porque yo desde muy pequeño me la he cuestionado. Pero lo que sí puedo yo ver en personas que la toman como palabra de Dios, como inerrante, es da ese sentido de certeza. A los seres humanos nos encanta la certeza y verla de esta manera genera ese refugio de certeza. Entonces, para quienes la ven así, creo que es uno de los beneficios que tiene, ¿no? Un punto de certeza. A mí, la verdad, me encantan las aventuras, me encanta estar en la cuerda floja y no tengo esa certeza, pero hay otras que sí tengo sobre las que me paro. Pero es la cosa buena que le veo. Y que lo ve en mi papá, ¿no? Lo ve en mi papá y lo ven gente de mi equipo que comparto, ¿no? En mi equipo, la mitad literalmente ve la Biblia inerrante y la mitad la vemos que no es inerrante y es muy, muy bueno el mix que se hace. Yo creo que, añadiendo lo que han dicho anteriormente, sí, definitivamente Andrés estaba sufriendo y lo entendí perfectamente. Pero no se va a salvar, va a tener que dar una respuesta. Oh my God. Sí, pero la verdad es que yo me pongo a pensar y realmente en los muchos años que yo estuve pensando de manera distinta. De hecho, una de las cosas, voy a hacer un paréntesis, una de las cosas que yo pienso es que nosotros estamos acostumbrados a establecer quién está correcto, quién no está correcto. Entonces hacemos diferencia
y ponemos etiquetas en muchas ocasiones, ponemos nombres para establecer los diferentes grupos, las diferentes convicciones, los diferentes pensamientos, filosofías que uno tiene. Entonces, una de las cosas que he aprendido es a borrar esas etiquetas. No es quién está bien, quién está mal, quién está correcto, quién está incorrecto. Podemos tener puntos de vista distintos y no hay ningún problema con eso. Y en cada uno de los puntos de vista yo creo que hay beneficios. Y en este caso yo pienso que no es la excepción. De igual manera, los muchos años que yo estuve pensando de manera distinta, igual que Jefferson pensaba, o que piensa, y yo creía con todo mi corazón que lo enseñaba. De igual manera, para mí, esa experiencia es lo que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Si no hubiera vivido esa experiencia, positivas y negativas, porque tuve experiencias muy positivas, buenas, enriquecedoras, edificantes en mi vida, pero a la misma vez tuve otras que no las fueron tanto y yo, en la medida que fui conociendo más a Dios, me fui moviendo hacia otro lado, pero no significa que lo otro. Hay gente que ha nacido, ha sido criado, se ha desarrollado en esa convicción y van a morir así, son felices así. Y yo tengo que entender, mira, ¿sabes qué? No creas igual que yo, sigues creyendo así, no hay ningún problema con eso. Y sabes Para que mí eso también, es Javier, maravilloso. y son amados así también. Claro, claro, todos somos amados así, ¿ves? Y entonces cuando yo entiendo eso, pues obviamente para mí es un beneficio extraordinario porque realmente esa combinación que David está haciendo en la congregación, eso no es fácil, eso toma tiempo porque son dos posturas, son totalmente opuestas, pero cuando tú entiendes que la persona va por encima de lo que tú crees, la persona es el activo más importante de Dios. El ser humano es lo más importante para Dios. Cuando yo entiendo eso, lo que yo creo, yo lo puedo poner a un lado para darle el valor que tiene la persona. A lo mejor yo pienso que la Biblia no, yo no la necesito, a lo mejor tú piensas que sí. No hay ningún problema con eso, pero cuando yo entiendo, tú eres tan importante para Dios como yo lo soy, pues obviamente para mí yo no tengo problema poner el libro al lado y amarte y que tú me ames a mí y compartir, porque la realidad es que de eso es que se trata. ¿Ves? Y obviamente hay gente que necesita leer la Biblia todos los días, hay gente que necesita congregarse todo el tiempo, hay gente que necesita esa estructura, porque sin eso pierden lo que David decía, esa certeza, esa seguridad que tienen para vivir día a día. Y sé y lo he entendido que hay gente que necesita eso porque no saben vivir de otra manera. Y gloria a Dios por eso, porque todos estamos en el mismo saco del amor de Dios, independientemente de cómo lo estamos realizando o creyendo. Y ahora le toca a Jefferson, o sea, ver los beneficios de las posturas que ahorita han narrado. Yo creo que no es un 4 contra 1, porque aunque puedan hacer match en algo, al final cada quien tiene su propia postura. Entonces, pero de la manera de que la Biblia no es pues inerrante, pues dinos, compártenos cuáles son los beneficios que tú puedes ver para alguien que apenas, no alguien que apenas va iniciando, más bien alguien que fue herido por la iglesia, alguien que no quiere nada con Dios y de alguna manera está buscando darle una oportunidad otra vez a conectarse con Dios. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tú puedes ver en esta postura? Mira, comprendo perfectamente a Andrés, porque yo siento exactamente lo mismo. Es complicado, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, pero creo que es un buen ejercicio. Y mira, te digo, a pesar de que los comentarios que hicieron sonaron muy bonitos todos, yo puedo hacer comentarios de 4 de las intervenciones. Creo que el único que no anoté nada por aquí fue de Leo. Me pareció que todo lo que dijo Leo fue positivo. Pero de las otras cosas, por ejemplo,
Andrés hablaba de las heridas y tú también lo mencionaste ahorita en la pregunta, ¿no? De las heridas que esta postura ha creado en la gente, ¿no? Y yo creo que no es la postura la que ha herido a la gente, ¿no? Son personas que han herido a otras personas en la forma en que ellos han aplicado sus posturas o sus doctrinas, porque creer en lo que la Biblia dice, creer que lo que la Biblia dice es verdad, no debe herir a nadie. El problema es cuando eso no se aplica de la forma correcta. Y fue lo que Jesucristo criticó de los fariseos, porque Jesucristo no criticó a la ley. Jesucristo dijo, yo he venido aquí a cumplir la ley, no a abrogar la ley, pero sí criticó a la forma en cómo los escribas y fariseos estaban usando esa ley, que era buena, para oprimir a la gente, para herir a la gente. Y yo creo que eso se sigue viendo en la iglesia y por supuesto la mayoría de ustedes son testigos de eso, de esas heridas, ustedes mismos lo han expresado, ¿no? Pero no es la teología lo que los ha herido, son personas dentro de las iglesias que los han herido. Y es que la iglesia, en algún punto de tu vida, la iglesia te va a herir, porque la iglesia, ¿qué es? La iglesia es un grupo de gente, de humanos, de gente pecadora, de gente que está en el mismo camino que tú estás, creciendo, edificándose, aprendiendo y que en algún momento de la vida te va a fallar y te va a herir. Posiblemente es cierto que algunas iglesias pues lo hacen sistemáticamente y por supuesto que eso está mal, pero no es la doctrina en sí, son las personas. Y gracias a Dios las iglesias están llenas de personas, porque ese es el objetivo, ¿no? De llegar a la gente. Pero tú sabes que cuando llegas a un grupo de personas, tú corres el riesgo de ser lastimado, porque las personas lastimamos a los otros, muchas veces sin querer, otras veces pues definitivamente hay gente mala también. Pero creo que eso, ¿no? No es la postura lo que lastima, es la gente. Ahora, el comentario no recuerdo quién fue, alguien que habló, creo que fuiste tú, que dijo o expresó la idea de que el cristianismo, esta postura era útil para la gente que está comenzando, y creo que yo lo comenté en el podcast, en el capítulo anterior, que la Biblia no es para los rookies del evangelio. La Biblia es para todo tiempo de tu vida cristiana. David hablaba de un lugar seguro y Javier lo reforzaba allí, ¿no? Pero sinceramente eso no me pareció positivo, o sea, no me pareció algo bueno, porque ¿sabes quiénes hacen cosas tangibles para sentirse seguros? Los idólatras. Los idólatras se hacen su muñeco y lo ponen allí y se inclinan ante ellos y le piden cosas porque se sienten seguros porque lo pueden tocar. Y lo que nosotros hacemos con la palabra de Dios no es idolatría. Creo que en el podcast pasado también Andrés hablaba no recuerdo la palabra exacta, algo así como bibliolatría. Sí, y creo que no representa lo que realmente somos. Y yo creo que en el fondo ustedes lo saben, porque nosotros no adoramos la Biblia, nosotros adoramos a Dios, al Dios que inspiró la Biblia, ¿no? Que creamos que la palabra de Dios o que la Biblia es la palabra de Dios no quiere decir que nosotros la adoremos o que sea nuestro ídolo, ¿no? Lo que pasa es que las conversaciones con ustedes, con las personas liberales, progresistas, como se quieran catalogar, generalmente terminan en este tipo de discusiones acerca de la Biblia porque es el punto de partida para todas las diferencias. Entonces, obviamente, cuando nosotros nos ponemos a hablar, vamos a terminar hablando de eso. Y Leo lo criticaba en nuestro grupo de podcaster, de que siempre terminan hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida, el meollo del asunto, del cual surge nuestra diferencia, pero no es que nosotros nos las pasemos hablando de la Biblia y que nosotros no tengamos un mensaje diferente, que nosotros no tengamos el mensaje del evangelio. Tú dijiste
¿Qué de positivo tiene la postura progresista para esa persona que necesita de Cristo? Pero ¿por qué no la postura, vamos a llamarla fundamentalista, también tiene algo positivo para el que necesita de Cristo? ¿Sí? Entonces, no es que una postura o la otra sea la que tiene la solución para el que necesita de Cristo. No. El que necesita de Cristo necesita de Cristo. La solución es Cristo. ¿Sí? Nosotros estamos allí para ese mensaje, ¿no? El pastor Javier también hablaba de un concepto que a mí no me gusta, que es el de que tú estás bien creyendo lo que tú quieras, no importa que yo crea distinto y eso también está bien. Es un concepto relativista, de donde no hay una verdad absoluta. Y yo entiendo que el relativismo puede caber en las cuestiones físicas. De hecho, Einstein propuso una ley, ¿verdad?, que se llama, o una teoría de la relatividad, donde él dice todo es relativo. Ok, yo creo que es verdad, todo es relativo en el campo físico. Cuando Einstein propuso esa teoría, no creo, y ojalá le pudiéramos preguntar, no creo que estuviese hablando de aspectos espirituales. Cuando se trata de Dios, hay una única verdad y Él nos la reveló primero a través de la palabra escrita y luego fue encarnada en Jesucristo, quien la cumplió a cabalidad y ahora nos la muestra a nosotros para que nosotros la vivamos también. Él es la revelación del verbo. Entonces, ¿qué de positivo puedo encontrar yo en su postura? Es difícil. Mira, yo creo que quizá el punto que trato de rescatar es el punto de que quieren esa comunión con el Espíritu Santo, esa relación con Dios, que ciertamente, como ustedes lo han comentado, el ala tradicional de la iglesia pareciera, y digo pareciera porque yo creo que es cuestión de perspectiva, ¿no? Pareciera que como que no la tiene. Y creo que eso es rescatable de su postura, ¿no? De querer relacionarse con Dios, experimentar a Dios, conocer a Dios. Pero el problema está en que no creo que la forma en que lo estén haciendo realmente los conduzca hacia lo que quieren lograr. Y yo sé que obviamente están en desacuerdo con esa afirmación, pero es lo que pienso. Ok, creo que es muy respetable lo que comentas. Yo solamente para añadir como ese comentario neutro, creo, es que si bien yo puedo ver un beneficio en ambas corrientes, el beneficio son que las vías se pueden conectar a Dios. Porque sé la historia de David, sé de dónde viene de algo tan, no diré que su escuela fue religiosa, sino más como de la ley y como dices tú, ¿no? Tradicional. Viene de algo más tradicional, en donde su fe se vio afectada por ciertas cosas que él no entendía. Pero ahora cuando él se permite ver que la Biblia pues no es inerrante, como que le da una oportunidad de, ok, creo que sí quiero saber un poquito más de este Dios, ¿no? Pero no solamente hay beneficios con las vidas como David o Andrés o Javier o Leo, también veo beneficios en cómo tú defiendes tu fe, cómo es que tú puedes encontrar valía en la Biblia para saber que estás en la seguridad de Cristo. Porque mira, algo que pasa con David y su papá sucede un poco con mi papá también, solo que la relación entre David y su papá es más sana que la mía, pero yo logro ver a mi papá que es un hombre de fe, un hombre que tiene la disciplina de despertarse temprano a leer la Biblia. Cuando yo me propongo levantarme temprano para ir a caminar con mi novia,
Nomás lo pude hacer 2 veces en todo este mes. Ahora bien, porque antes me lo propuse para leer la Biblia, no me levantaba. O sea, decía, ay, ¿para qué me levanto? Para leer la Biblia, la leo en la noche, no hay pedo. Y ni en la noche la leía. Pero el punto a lo que voy es que yo sé que mi papá es un mejor hombre porque se ve retado en la Biblia a que el hombre que sería si su base, si su apoyo no es la palabra de Dios, si él no viera la Biblia como la palabra de Dios. Pero también veo los beneficios en la vida de David y en la vida de Andrés, que el hecho de que ellos no vean la Biblia como algo literal les permite darle una oportunidad al amor de Dios. Entonces creo que los beneficios se resumen a las vidas, a que se pueden conectar con Dios, porque eso es lo que importa, que nos conectemos con la presencia de Dios, conectarnos con ese amor, porque creo que el amor nos conecta a todos. Entonces, continuando con la siguiente pregunta de qué es lo que, o sea, de estas posturas, ya no vamos a tratar de, es que esta es más importante que la otra, sino vamos a ver en qué edifica, o sea, en qué parte de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con los demás, estas posturas nos edifican. ¿Cómo me edifica el ver la Biblia literal? ¿Y cómo me edifica darle la oportunidad a que la Biblia no es inerrante? Ya, si me permiten por ahí, por ejemplo, y en cierta forma lo que voy a decir, responde a esta pregunta, pero también, así como tomé un tiempo como que para interceder por Andrés, quien estaba sufriendo hace rato, creo que también es justo hacer lo mismo con Jefferson, y no lo quise interrumpir porque es quien está sosteniendo la postura contraria a todo el resto de nosotros, y por eso quise darle su lugar. Pero también sí se me hizo un poco injusto, Jefferson, que no supieras dar algo positivo, así como lo dije de Andrés, ¿no? Y porque suena arrogante, por un lado, y eso no está bien. Pero por otro lado, quiero que para que la gente entienda algo que creo que es importante, y aquí es donde entro a la pregunta que acabas de hacer, Em, y es que entre la postura más tradicionalista, o conservadora que sostiene Jefferson, y luego la otra postura más liberal o progresista, como lo llaman, es que creo que hay dos diferencias muy palpables. Y es que la postura más tradicional ve a un Dios que podríamos describirlo, un Dios rey, a un Dios que es justo, a este Dios que es la verdad y cosas por el estilo, ¿no? Pero del otro lado, la postura más progresista, por así decirlo, vemos a un Dios que es más como padre, por lo tanto es más relacional, ¿no? Entonces creo que son dos de las grandes diferencias entre uno y otro. Y entonces, por ese lado, ¿qué beneficios tiene esta postura más progresista? ¿O en qué nos beneficia? Bueno, en que se enfoca en la relación, se enfoca en ver a Dios como Padre, que al menos en mi entender es lo que Jesús vino a hacer. Sí, Jesús habló de la escritura como autoridad de lo que tú quieras, pero lo que hizo principalmente Jesús es recordarnos que Dios, más que ser rey, es Padre. Y él se refería a él como Abba, ¿no? Y entonces creo que eso es el beneficio, el recordarnos que Dios es este Padre, que es un Padre bueno encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, con eso lo dejo, y prefiero que alguien más continúe. Sí, yo quisiera comentar, porque, o sea, respondiendo a lo que tú dices, que fue lastimoso que no haya encontrado yo nada bueno que decir.
Pero es que el problema es que yo dediqué parte de mi intervención a decir que en realidad yo tampoco escuché nada bueno. O sea, ustedes creyeron haber dicho algo bueno. Bueno, creo que a ti fue el único al que te di el visto Es bueno correcto. de que realmente lo que Así escuché fue bueno. Porque creo Sí. que lo que escuché fue prácticamente condescendencia. Porque tú simplemente lo que hiciste fue decir o repetir mi postura y decir que estaba bien, pero igual no es lo que tú crees. Los otros más bien fueron... No. Yo lo que dije, no, espérame. Yo lo que dije lo dije porque lo creo. O sea, y incluso lo mencioné, yo 28 años de mi vida creí exactamente como tú y esas son las partes que rescato de ello, pero lo creo. Ok. Pero puedo decir algo. Es rescatable, pero fíjate, lo que te decía, las demás opiniones, aunque ustedes seguramente lo dijeron de buena intención, de mi lado no se reciben como halagos o como cosas buenas, no se están recibiendo como cosas buenas. Entonces, Te creo, pudiéramos te decir entiendo. que Y espérame, estamos a mano, ¿entiendes? Sí, no, porque te digo, o sea, por un lado sí entiendo la parte que dices de la condescendencia, pero por eso te digo, por eso también, o sea, siendo justos, tu parte suena arrogante y ambas están mal, tanto la condescendencia está mal como la arrogancia está mal. Es parte normal de este tipo de debates y comunicaciones. No, yo iba a decir, Jefferson dijo algo importante, que es que lo que ve bueno es que se enfoca en la relación. Para mí eso es un punto muy bueno. Y él no lo dijo condescendiente ni arrogantemente también, en defensa de Jefferson. Fíjense, algo que ahorita estamos aquí hablando y que está súper interesante es básicamente algo que hago cada semana con mi papá, donde nos ponemos a compartir nuestras posturas. Y yo entiendo cómo lo siente Jefferson, nuestras opiniones, porque yo las siento igual las de él. Y la diferencia aquí es que estamos hablando de manera virtual, ¿no? Y si cuando hablo con mi papá, que es mi papá, que hay amor y que hay toda esta cuestión, hay momentos donde se ponen las cosas tan tensas que literalmente él me quiere echar su café y yo le quiero echar mi whisky en la cara. Es parte de confrontar nuestro propio sistema de creencias. Ahora, obviamente, yo jamás podré decir algo a favor de la postura de Jefferson con convicción. No va a sonar con convicción, obviamente va a sonar condescendiente porque no es mi convicción. De la misma manera que Jefferson no va a poder decir algo que yo creo con convicción. Sin embargo, eso no quiere decir que no se nutre y especialmente a los escuchas no les ayuda a tener las dos posturas, que yo creo que es algo de lo increíble de este debate, ¿no? Que pueda haber las dos posturas donde la gente pueda escucharnos hablar y llegar a sus conclusiones personales. Ahora, yo quisiera sacar un ratico para darle honra a Jefferson, porque yo honestamente, yo creo que Jefferson es una persona extremadamente inteligente, extremadamente educada, sabe de lo que está hablando, se defiende perfectamente. Y yo sé que mi primer comentario sonó como ofensa y Leo me lo cantó inmediatamente. Leo, thank you, porque yo lo noté también inmediatamente. Yo no me refería a eso, pero digamos, yo sí noto algo que es muy común, que es como across the board, como que es el default. Es usualmente lo común y es que la gente cristiana que dice que ve la Biblia como inerrante y perfecta, no leen esa Biblia. Lo único que hacen es escuchar prédicas de su pastor, donde el pastor escoge palabras muy bonitas que tal vez lo que van a hacer es hacerlo sentir bien a usted durante la semana, pero pocas veces le dan a usted la cara completa, la historia completa, los detalles completos, las cosas feas. Es como en la escuela de los niños. En la escuela de los niños solamente le enseñan a los niños el 20% bonito del 100% de la historia. Ahora, si la gente fuera y leyera la Biblia, aunque tengan años de estar yendo a la iglesia, escuchando las prédicas bonitas del pastor y se empiezan a dar cuenta, leyendo, sin la normalización de que ignoramos ese 80% de las cosas feas, nos daríamos cuenta que la Biblia está repleta de un montón de cosas feas. No siempre, men. Perdón que te interrumpa, Andrés, pero no. Fíjate, yo crecí en una tradición donde la Biblia es inerrante y se tiene que leer la Biblia. O sea, no nada más yo por ser hijo de pastor
todos los miembros de la iglesia. O sea, mi papá hasta hace unos años era como de ley básicamente leer el programa de la Biblia en un año para todas las personas, ¿no? O sea, los miembros de la iglesia que dirige mi papá han leído más de una vez la Biblia completa porque es parte de la cultura. Y esa cultura la he conocido en muchas otras iglesias. Y aún así, habiendo leído la Biblia más de una vez de Génesis a Apocalipsis, sigue estando presente esta actitud, porque no se trata de si la has leído o no la has leído, sino de el paradigma con el cual la lees. Por ejemplo, hace poco en Dice Así, un podcast que comparto con Ems y con Andrés, me metí en problemas con mis tías cristianas porque conté la anécdota de que en casa de mi abuelo no podíamos cenar hasta no haber leído los 3 capítulos en voz alta todos juntos. o sea, era una cuestión donde leíamos la Biblia enterita, y de todos mis primos y de toda la familia, no todos se cuestionan como yo soy ahí la única oveja diferente, ¿no? Muchos siguen, aunque no practiquen el cristianismo como tal. Si tú les preguntas, ¿la Biblia qué es? Te van a decir la palabra de Dios, ¿no? Y le tienen hasta cierto miedo y cierta reverencia. Entonces, está este punto donde leerla no cambia. ¿Será que se dice eso porque se nos enseñó? Porque digamos, aquí es donde yo quiero ponerme yo de 25 años y Jefferson en este momento. Jefferson es un mae inteligente que se nota que sabe Biblia. Yo a los 25 años yo decía que la Biblia era perfecta y sin error también, pero nunca la había leído, ¿entiende? Leía las partes que me convenían, si me tocaba trabajar algo para los jóvenes, iba y leía eso, pero yo no sabía absolutamente nada. Y no solo eso, digamos, a veces cuando leía las cosas feas, como que automáticamente pasaban por un filtro porque se me fue normalizado a solamente enfocarme en las cosas importantes, como por ejemplo, el primer libro de los evangelios, de los 4 evangelios, que se escribe en Marcos, pero Marcos es el segundo libro que está en la lista, en orden. Entonces, cuando la gente lee la Biblia, lee primero Mateo, pero Mateo está diseñado para llenar un montón de huecos que no están en Marcos. Cuando usted lee Marcos, usted ya llena automáticamente todos los huecos que usted ya sabe de la historia de Mateo, entonces usted no ve errores. Pero si usted leyera primero Marcos sin saber absolutamente nada, se daría cuenta que Marcos es loquísimo, es rarísimo, pone a Jesús no como un maestro amoroso, sino como un hippie raro que ni siquiera le puede explicar a sus propios discípulos nada de las enseñanzas. Es rarísimo, pero aquí es donde entra la normalización. Entonces yo siento, o sea, bueno, y tal vez este ya no era el punto, ¿verdad? Porque ya no estamos hablando de beneficios o todo eso. Pero yo siento que afecta mucho el hecho de que sí, tal vez exagero mis números, pero, o sea, sí hay gran mayoría de personas que no están al nivel de Jefferson y creen lo que creen sin tener el conocimiento que Jefferson tiene. Lo creen simple y sencillamente porque se les ha enseñado. Tal vez se les han enseñado el script, cómo responder esta crítica. O si alguien dice, ¿cómo murió Judas? Porque un libro dice esto y el otro dice esto. Eso es una contradicción. Bueno, usted lo que tiene que responder es esto y esto y esto, y entonces ya se soluciona el problema. Es scripts, o sea, nos han diseñado para saber cómo contestar las cosas, pero nos han enseñado también a ignorar esos conflictos. Si los ignoramos, no son problemáticos. Y aquí es donde yo digo, cuando yo finalmente vengo a leer con ojos críticos, con esta mentalidad crítica, cuando yo digo, voy a leer como si yo fuera un ateo que nunca ha escuchado de Dios. Oigan, esos huecos no se pueden ignorar, los montones de cosas. Yo me acabo de terminar Jueces. Qué cosa más horrible. Qué cosa más horrible. De Jueces 1 hasta el último libro de Jueces. Todo es sangre, todo. Ay, no, o sea, es la cosa más. Y entiende, a mis 38 años me vengo yo a dar cuenta que detesto el libro de Jueces. Oye, está peor el monólogo de Esteban, que cuando lo llaman al juzgado y dice todo un montón de toda la historia y nomás le hacía una pregunta, o sea, ni respondió la pregunta o sea, si yo hubiera estado ahí le digo, ya cállate lo sé, morro, por eso siempre te matan. Hasta yo le escupo en la cara. Mira, Andrés me hizo... Mi esposa vino a orar por mí por paz. Dice, Dios, dale paz. Mira, Andrés me hizo acordar de algo y creo que con esto hago las paces con Leo, porque es algo positivo que tiene su forma de pensamiento, y es
el cuestionarse la fe. Yo creo que eso es indispensable en la vida de todo creyente. Es decir, cuestionarse por qué creo lo que creo. Y ciertamente hay mucha gente en el pueblo cristiano que no ha hecho eso. Yo sé que ustedes llaman a eso un proceso de construcción, no sé qué otros términos le dan, pero cuestionarse la fe te lleva, si tú lo haces de una forma humilde, porque yo creo que hay dos maneras de cuestionar la fe. Una es con soberbia, diciendo, ok, yo no creo esto y no lo voy a creer y por eso lo cuestiono. Y obviamente cuando tú cuestionas así, nunca vas a encontrar verdad, porque ya tú estás predispuesto. Pero hay otra manera, que es la manera sana de cuestionarse, que es con humildad. Decir, Señor, yo no entiendo esto que estoy leyendo. Yo te pido que me reveles qué es lo que quiere decir. Y creo que eso es clave, ¿no? Y es algo bueno de ustedes que se hayan cuestionado su fe, porque creo que es un paso indispensable. Ahora, quedaría ya de cada uno, ¿no? De saber de cómo lo hizo, si realmente se está cuestionando con humildad, queriendo descubrir la verdad, o simplemente lo está haciendo como que ya yo tengo mi verdad, entonces voy a cuestionar. Creo que se puede cuestionar desde la razón con humildad, ¿no? O sea, no siempre buscar las cuestiones con un sentido académico histórico va sumado de soberbia. Digo, yo mucho tiempo, literalmente, dentro de la fe absoluta que tenía en Dios, llegué a preguntarle a Dios, contéstame estas respuestas, ¿no? Y con una humildad que podría decir genuina. Claro que hubo momentos donde no había nada de humildad, había arrogancia y tampoco encontraba respuestas como tal. Y al final de cuentas, creo que la humildad no tiene que ver si lo hace uno desde el dogma o lo hace uno desde la academia. Creo que desde la academia y desde el dogma, las dos cosas puedes acercarte con humildad. Y desde mi experiencia personal, la Biblia se entiende con un balance, ¿no? Es importante conocerla desde la academia, como es importante conocerla desde la fe, desde la tradición como tal, ¿no? Creo que por eso es tan valioso toda la historia de la iglesia. A mí me ha ayudado tanto comprender los textos que conforman la Biblia, tanto estudiar académicamente los orígenes de la Biblia desde las ciencias bíblicas, como estudiar a los padres de la iglesia, ¿no? Donde voy dándome cuenta de este equilibrio, esta tensión que hay y que se puede hacer con humildad. Al mismo tiempo, conozco personas que lo hacen únicamente desde la fe y el dogma, con una arrogancia y superioridad que no se puede medir, de la misma manera que desde la academia muchísimos lo hacen con arrogancia y superioridad. Entonces creo que no se trata de desde qué lente estoy leyendo la Biblia, sino de cuál es mi actitud, ¿no? Y la actitud humilde cabe en lo académico como cabe en la fe. Ahora, apuntando yo creo que yo estoy pecando de arrogancia en ese momento, pero vieras que también siento como que Dios está muy contento conmigo, como que tengo estos 5 años es donde yo he sentido mi mejor relación con Dios en toda mi vida. Y no sé cómo explicar eso. Y fíjate qué bueno que tocas este punto, porque es lo siguiente. Al final vivimos en un momento de la historia humana en donde todo lo queremos rápido, ¿no? Lo queremos rápido, entonces a veces no aceptamos los procesos de Dios, pero por lo mismo a veces queremos las cosas más tangibles. Entonces le pregunto a Javier, ¿cuál de estas dos posturas va a hacer que mi relación con Dios sea más tangible? ¿Cuál de esta manera, porque al final se trata de ver la Biblia como algo que me va a estar hablando de Dios directamente o enseñando de quién es Dios? Entonces, ¿cuál de estas dos visiones o posturas va a hacer que sea más tangible mi relación con Dios? O sea, hablando de...
Me gustaría que me definieras qué tú quieres decir con tangible y yo te contesto. Ok, tangible me refiero a que los frutos son más rápidos, o sea, donde siento más como a Dios como tal y no me siento tan solo, no me siento tan como gallina sin cabeza, ¿no? Ok. Yo te soy bien honesto, o sea, si me preguntas por mi experiencia, yo te voy a decir que mi postura, obviamente. Y yo he estado en ambas. Yo estuve por 27 años viviendo, creyendo lo mismo que creí Jefferson. Por 27 años estuve en esas, donde lo estudié, lo enseñé, lo vivía día a día. Y realmente eso me llevó al punto del suicidio, literal. ¿Ves? Entonces, porque me exigía. Tú estabas hablando hace un rato atrás de leer la Biblia todos los días, pues yo tengo que leerla todos los días. Tengo que leerla, tengo que cumplir con esto, con todo lo que dice Jesús, tengo que imitar todo lo que él hace, tengo que hacer todo lo que dice la Escritura. Cada vez que pecaba me sentía miserable, aún dentro del pastorado. Yo estaba pastoreando de manera tradicional. En el año 2007 tengo un evento donde estuve a punto del suicidio. Y ahí Dios se me revela como papá. Y Dios me empezó a mover desde el 2007 hasta el día de hoy, a entender que vivir por el libro a alguna gente le funciona. A Javier no le funcionó. Porque a mí me gusta conocer cara a cara a la gente. Si yo quiero conocer, yo por ejemplo, hubo un libro que yo leí que se llama Caminando bajo su gracia, de Steve McVeigh. Cuando yo supe que el autor estaba vivo, ¿sabes qué hice? Tomé un avión, me fui a Atlanta a conocerlo cara a cara. Dice, el libro está bueno, me habla de él, excelente, pero no es lo mismo que yo conocerlo. Y fui a conocerlo. Y la experiencia con él ha sido totalmente distinta a cualquier libro que haya leído de él. Y lo mismo me ha pasado con Dios. Y la experiencia que yo he tenido no es una experiencia atípica o inusual dentro del cristianismo. Con el pasar de los años me he dado cuenta que más y más personas viven en tristeza, en depresión, en frustración, en agonía, porque quieren hacer lo que dice la Biblia, quieren cumplir con todos los mandamientos, quieren hacer todo lo que la iglesia les pide que hagan. Y realmente yo conozco gente igualmente, gente que está alegre y contenta y gozosa y le gusta eso. Pero la realidad es que hay muchos, la gran mayoría que yo conozco, viven de manera triste. Cuando han compartido conmigo, yo les digo, ¿sabes qué? Así es como yo he encontrado paz en mi vida, relacionándome directamente porque el Espíritu de Dios está en mí. Y si leo la Biblia hoy, gloria a Dios. Y si no la leo, gloria a Dios también. No me siento culpable porque sencillamente la Biblia no me dirige, me dirige el Espíritu, aunque suena arrogante o puede sonar arrogante, pero es el Espíritu el que guiaba a Jesús, es el Espíritu el que nos guía a nosotros porque está vivo. Y el libro me ayuda, yo sé que el libro me ayuda, pero el libro, yo tengo un amigo que en una ocasión yo le enseñé esto y él me dijo, Javier, ¿sabes qué? Ahora que sé que no tengo que leer la Biblia todos los días es cuando más la estoy leyendo. Porque no es una responsabilidad u obligación. Nuestra vida se mueve a base de pasión. Nuestra vida se mueve, nos pasa con los podcasts. Cuando uno empieza un podcast, empieza con esa pasión bien tremenda y voy a hacer esto, voy a hacer aquello con el podcast. Con el pasar del tiempo, esa curva va bajando y la pasión se va perdiendo. Y uno dice, espera, tengo que empezar a hacer cosas distintas para que esa pasión continúe y uno pueda seguir hacia adelante. Y toda relación es así. Y así mismo nos pasa con Dios. ¿Ves? Ahora, Yo puedo Javier, saber la Biblia de... si me puedes responder una pregunta, si tú analizas ese tiempo, ¿no? Y esa experiencia, ¿tú pudieras decir que el problema era el texto o el problema era cómo tú y quizá, no sé, tu iglesia, tu doctrina,
¿cómo yo te puedo encarabas decir el claramente, texto? cuando yo pasé por mi experiencia, Dios me enseñó lo siguiente y yo inmediatamente empecé a escribir con relación a esto. Y era la estructura eclesiástica institucional. Ok, Le bueno, tiene eso me unas parece bien. y eso incluye las exigencias de leer el libro. Eso Eso incluye me las parece bien exigencias de leer el porque libro porque... Ajá, dime. eso habla del ejemplo que yo estaba poniendo hace rato, que no es la postura, o sea, no es que si yo crea o no crea que la Biblia es palabra de Dios. Es quizá como en la iglesia donde yo estoy me están Claro. exigiendo que haga eso o como yo mismo me estoy exigiendo hacerlo, porque yo creo que la Biblia es palabra de Dios y yo no la leo todos los Por eso días. mismo es que te dije, cuando te dije las cosas, lo que yo pienso que es positivo, dije, hay que eliminar las etiquetas, porque las etiquetas no nos ayudan en esto, porque las etiquetas siguen dividiendo. Mira, no hay nada, y en esto tú tienes que estar de acuerdo conmigo, no hay nada que cause más división en el cristianismo que la Biblia. Esa es la verdad, porque hay La una forma en sola cómo la Biblia y hay interpretamos. más, pues, pero es el libro, es Es el que libro. fíjense, No, el libro no es Pero disculpen es que los que problema, interrumpa a es sí, todos. nosotros somos el Disculpen problema. que los interrumpa a todos. Y es que es un problema eso. viene desde ahí, desde saber cuál es el origen del libro. O sea, si simplemente estudiamos y analizamos el origen del libro, nos damos cuenta que el libro en sí mismo es un proceso de exégesis. O sea, cada texto que tenemos es una interpretación de Dios y de los escritos y de la tradición oral del momento. Y, por ejemplo, en cuestión de lo que dice Jefferson de la tradición, cuando yo regresé a buscar espiritualidad, porque yo decidí dejar la espiritualidad por completo y regresé en esta búsqueda de espiritualidad, yo solamente tenía dos certezas. No estaba yendo a ninguna iglesia y en ese momento yo pensaba jamás volver a parar una iglesia, pero había dos certezas muy claras en mi corazón. Uno, Dios existe. Dos, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces yo volví a buscar a Dios leyendo la Biblia, literalmente en mi departamento, en la universidad. Empecé a leer la Biblia y dije, no manches, esto no es Dios. Dije, esto no es lo que estoy buscando. Y yo tenía la convicción de que la Biblia era la palabra de Dios. Y yo no estaba en ese momento bajo ninguna tradición, ni bajo ningún liderazgo, ni bajo ninguna enseñanza. Y cuando yo iba leyendo el texto y viendo, era como de, esto no es lo que yo busco, esto no es lo que mi alma necesita, este no es ese oasis que espero. Y me fui abriendo a la oportunidad de decir, ok, tal vez esto no es Dios, pero sí me habla de quienes experimentaron a Dios. Y cuando me abrí a verlo así, pude comenzar a tener ahora sí un aprendizaje y un crecimiento. Entonces, yo desde estar fuera de una tradición, simplemente leyendo el texto con un corazón convencido de que era la palabra de Dios porque anhelaba una conexión con Él, no la encontré en el texto. Después, ya siendo pastor, literalmente, tuve una depresión muy fuerte, atravesé una crisis personal muy, muy dura, tuve una crisis fuertísima personal, y en la oración, tal como el texto le enseña, siguiendo al pie de la letra todas las formas de oración que hay en el texto, regresando, o sea, literalmente me tomé la decisión de abandonar todo el bagaje de lo que había aprendido de oración, me enfoqué en el Padre Nuestro, en otras oraciones que están allí y intentar desde cero volver a aplicarlas para sanar mi vida que estaba literalmente sin sentido. No encontré la respuesta, lo hice una y otra vez, y ahí seguía la depresión. Empiezo a estudiar la meditación budista. Es como de, encontré a Cristo de una manera que jamás pensé lo iba a encontrar, meditando fuerte, como nuestros hermanos budistas lo hacen. Y fue cuando yo me di cuenta y dije, ok, no es que Cristo no esté plasmado en la Biblia, es que ahí está plasmado, pero no se limita ahí. Está en tantos otros lados donde podemos irlo encontrando. Y fue conforme fui creando mi nuevo paradigma, mi nueva manera de ir viendo a Dios y empezar a absorberlo en distintos lados, ¿no? Desde un punto donde comencé sin ninguna estructura, sin ningún bagaje, simplemente creyendo que hay un Dios que existe, buscándolo en ese momento genuinamente en la Biblia como palabra de Dios y darme cuenta que no, la Biblia era una herramienta que me nutría y me acercaba porque veía la experiencia de otros. Y así como es una herramienta útil, hay otras herramientas que al menos a mí, David López, me han ayudado a avanzar
en mi espiritualidad, en mi conexión con Dios y en el amor hacia mi persona y hacia los que me rodean. Andrés, dame un segundo. Quiero, Dale. para contestarle a él rápido, ¿qué es más tangible? Obviamente, para mí lo más tangible es lo relacional. Eso es lo más tangible. Una persona a lo mejor no entiende el texto, pero un abrazo lo entienden, un beso lo entienden, un estoy aquí, eso lo entienden. Y uno de los problemas grandes, y Jefferson dice que el problema es la interpretación, como si existiera una interpretación universal correcta. Eso es una paradoja filosófica gigantesca, porque entonces, por favor, dígame quién tiene la interpretación correcta del texto para poder ir y seguir a esa persona. ¿Es usted? ¿Es el pastor que tiene a 80,000 personas en su mega iglesia? ¿Es David López? O sea, ¿quién? Porque volvemos a un punto, o sea, si la Biblia está diseñada para ser interpretada por todas las personas y existe una cantidad sin fin de interpretaciones, porque todos hacemos interpretaciones diferentes, entonces, o sea, ¿cómo utilizamos eso para defensa? Me estoy haciendo bolas porque estoy estresado por esta parte. Entiendo. Yo creo que, mira, todos de alguna u otra manera nos hace falta llegar a algunas verdades de lo que la Biblia enseña, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que hay una persona que lo interpretó todo correcto o se le fue revelado todo, porque Javier también decía en el episodio anterior, la revelación es progresiva. Yo lo abordé desde el punto de vista histórico, pero también la revelación es progresiva en lo personal. Entonces, Dios a mí me va revelando poco a poco lo que yo voy leyendo, el significado de lo que yo voy leyendo. Yo este año leí cosas que había leído el año pasado y el Señor este año me reveló cosas que el año pasado no me reveló porque me reveló otras. Y así cada quien va en su crecimiento personal, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo para conocer más a Dios, para relacionarse con Dios, para entender a Dios, para experimentar a Dios, ¿sí? Y definitivamente no hay una iglesia, no hay un lugar, porque como le dije hace rato, todos somos seres humanos y somos susceptibles del error, pero una cosa es cierta, la verdad es absoluta y está escrita allí y está esperando ser interpretada correctamente conforme al único significado que tiene, que fue el significado que Dios plasmó allí. Nosotros estamos en un proceso de descubrir eso en nuestra vida. Pero venga, algunos están más lejos que otros. Un último comentario, es el mismo problema. Es el mismo problema. Si hay una verdad absoluta, ¿cuál es? La verdad absoluta es imposible que sea la Biblia. Imposible que sea la Biblia. Yo creo que sí lo es. Yo creo que sí lo es. Mira, Jesucristo le dijo en una ocasión a un hombre que le respondió una pregunta dijo, que le hizo. Yo soy la verdad. Él no dijo el libro, dijo yo soy. Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esta expresión? Algunos están más cerca y otros están más lejos. No, ¿sí? Tiempo. Chicos, es que si no nos vamos a ir a otro lado. Antes de eso, Andrés, por favor. Es que si no nos vamos a ir a otro lado. Y es aquí lo importante. Y creo que al menos nosotros, la mayoría, Jefferson, coincidimos en esto y tú estás en otro punto. Y el hecho es que si somos honestos, todos leemos la Biblia a partir de una doctrina, no al revés. Ese es el error más común. O sea, tú sostienes una doctrina y entonces lees la Biblia con los lentes que confirman tu doctrina. Y esa es una realidad. Y no es que nosotros no lo hagamos, es que todos lo hacemos y tenemos que ser honestos con eso. Porque nadie, y esto fue uno de mi opening statement en el episodio anterior, es que todos llegamos a la Biblia con un bagaje, todos llegamos con experiencia, todos llegamos con heridas, todos llegamos con expectativas, todos llegamos con un montón de cosas y es con la suma de todo eso es que leemos e interpretamos la Biblia. Nadie llega con una página en blanco, así que, a ver Dios, háblame, no tengo expectativas. Nadie hacemos eso. Eso sería increíblemente
¿cuál sería la palabra? Inhumano. No solo inhumano, sería naive, o sea, ayúdame, Javier, con esa expresión. Naive, inocente, Sí, ignorante. inocente, Ingenuo. exacto, ingenuo, exacto. Ingenuo. Entonces, tenemos que entender eso. Tanto tú, Jefferson, como nosotros, cada uno de nosotros llegamos con ciertas inclinaciones. O sea, y decir esto, porque lo he escuchado muchísimas veces. A ver, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto con claridad. Dime lo que tú realmente quieres que yo sepa esto. No, o sea, seamos honestos, no va a pasar, o sea, no es que Dios no te pueda hablar, es que otra vez vamos a traer cosas al texto. Eso es, todo Mira, eso mundo es lo verdad. hacemos. Eso es verdad, Claro es que es un verdad. hecho. Es un hecho, o sea, es innegable que obviamente tú vas a ir al texto con cierta predisposición, con eso que tú lo llamaste unos lentes, ¿verdad? Pero el problema está en si yo decido nunca quitarme los lentes, ¿sí? Y creo que eso de cualquier lado que nosotros estemos es válido. O sea, ustedes llegaron a la Biblia con esos lentes y si no se los quieren quitar, nunca van a cambiar la óptica. Yo No, te digo, pero déjame te digo algo. No, tiempo, No, tiempo, tiempo. Para ser justos, todos tenemos ahí te va. lentes. Todos tenemos lentes y nosotros claro, yo lo traigamos, dije. espérame, pero nosotros trajimos tus lentes por 27 años Nunca y se los vamos nosotros a nos los quitar. quitamos. Nosotros esos lentes nos los quitamos y ahora traemos otros. Tú sigues con los mismos lentes y está bien, está bien. No, porque acuérdate No, que la sí. única postura, no, mira, ustedes plantearon hace rato sus experiencias y cuando yo planteo mis experiencias no son válidas porque yo No, dije, sí es válida. no, Sí escucha, es porque válida. yo dije que yo voy a la Biblia y yo le digo, Espíritu Santo, revélame, y tú dices que eso no es posible. Lo acabas de decir y Sí, esa es mi y lo sostengo. experiencia. Y Y lo esa es mi sostengo. experiencia. Y te digo, es mi experiencia y sí funciona. Entonces tú Mm, estás invalidando mi experiencia. No, Con tu pero mira, no, Yo lo, sí lo que creo, dice Leo, yo sí mira, creo espérense, que a usted le espérense, bro. funcione, No Jefferson. me estás no, Jefferson, entendiendo. Bueno, Que ok. no lo que creo. dice Leo es lo siguiente, porque al final de cuentas, el Espíritu Santo es la energía divina de Dios en nosotros. Y al final de cuentas, aunque es algo que cuesta mucho trabajo entenderlo desde nuestro plano dogmático, la energía se fusiona. Entonces, el Espíritu Santo está fusionado con nuestro espíritu humano. No podemos desfusionarlo. Es imposible separarlo. Entonces, cuando creemos que el Espíritu Santo nos está revelando, es cierto, sí nos revela, pero nos revela junto con nuestro espíritu humano. Y la interpretación a la que llegamos es una mezcla del Espíritu de Dios con mi espíritu natural. Entonces, no tengo ahí una revelación única dada por Dios. Están las dos cosas, porque al final de cuentas, y es lo que yo amo de la Biblia. O sea, a mí me encanta la Biblia porque muestra esa realidad, no esa amalgama entre lo humano imperfecto y lo divino perfecto que el ser humano experimente de Dios. Entonces, cada vez que yo leo la Biblia y yo creo en el Espíritu Santo, creo en esta energía divina que está en nosotros, eh, eh, pero está al mismo tiempo fusionada con mi energía humana. Y por más que yo quiera decir esto es únicamente el Espíritu de Dios, al menos en este plano terrenal, que es el que conocemos, siempre va a estar combinada con la parte humana. Por eso Jesús, como el Cristo, es una figura tan increíble, ¿no? 100% Dios, 100% hombre, donde podemos ver estas dos mezclas de imperfección y perfección caminando. O sea, Jesús se tiraba pedos y le apestaban, no le olían a rosas, era imperfección. Pero al mismo tiempo Olían a amaba pescado. y a pescado y a pan y a todo lo que fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo abrazaba y amaba como nadie más lo hacía. Entonces, es esta mezcolanza que no se puede separar, o sea, no, es incluso doctrinalmente para todos los que estamos acá imposible separar a Dios entre humano y divino. Están ahí juntos y es que estén juntos traen sus pros y sus contras. Lo mismo pasa cuando leemos el texto bíblico y el Espíritu Santo nos da una revelación. Viene el Espíritu Santo junto con nuestra humanidad y es lo que Leo está diciendo, ese bagaje que todos cargamos. O sea, no hay una interpretación pura que podamos decir, esto es puramente, únicamente el Espíritu hablándome. Y si creemos eso, al final de cuentas estamos ignorando cómo funciona nuestro sistema cognitivo, neuronal, y hasta ignoramos cómo sería el espíritu, ¿no? Que al final de cuentas es energía que se está fusionando y que está en constante movimiento y que incluso, y esto es una de mis herejías que por ahí más me critican, pero que aún el mismo espíritu está dentro de la entropía. O sea, la entropía es, hay positivo, negativo, bien, mal rondando. Por eso en Isaías dice, Jehová, Él es el proveedor del bien y el mal. Y son partes que tenemos que ir como asimilando, entendiendo, abrazando, que nos chocan, que nos hacen gritar, nos dan insomnio, pero que están ahí presentes.
Mira, yo ¿Sabe qué me choca a mí? Yo quiero comentar una experiencia, ¿no? A partir de eso de que estamos comentando experiencias. Y es reciente, ¿no? De la pandemia para acá. Bueno, yo creo que quizá todos hemos experimentado de alguna manera algo distinto en este tiempo, ¿no? Y yo por lo menos me he dedicado a estudiar más la palabra de Dios, intentar conocer más a Dios. Yo puedo decir con toda certeza que yo no creo hoy las mismas cosas que creía antes de marzo del año pasado, ¿no? Porque me sumergí en eso Gracias a Dios. no hay forma de crecer sin cambiar. Cuando tu hijo crece, Correcto. cambia, muta, es diferente, le cambia la cara, todo. Entonces, obviamente, cuando estamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que cambiar obligatoriamente, que es quitarnos nuestro viejo hombre por el nuevo hombre, ¿no? Entonces, yo no estoy diciendo que nuestras creencias son inmutables. Lo que es inmutable es la palabra de Dios. Eso sí es inmutable. Yo cambio porque yo Entonces, la estoy aprendiendo. Jefferson, hay una pregunta. ¿Por qué a través de la historia la palabra de Dios ha cambiado? O sea, simplemente, si leemos el texto masorético, que fue en el cual estuvo basada la mayoría de nuestras Biblias durante muchos siglos, que data del año 1000 de nuestra era, y después vamos y leemos los textos del Mar Muerto, que son 1200 años más antiguos, aunque conservan muchas similitudes, en esencia son distintos. O sea, si somos muy honestos y leemos las palabras que cambian, modifican la esencia del texto en una manera muy palpable. Entonces, si la palabra de Dios no cambiara, ¿por qué ha cambiado? ¿Y por qué incluso dentro de los rollos del Mar Muerto, entre rollos y rollos, hay diferencias? Eso digo, o sea, no puedo decir que no cambia, porque al final de cuentas es un producto humano. Lo que no cambia es la esencia que llevó a las personas a escribir, que es la divinidad. Entonces, desde ahí yo no puedo decir, o sea, en base a qué digo, la palabra de Dios no cambia. Y incluso, fíjate, o sea, el mismo canon que hoy tenemos no es el mismo de siempre, fue cambiando con el pasar de los años. Los mismos judíos, cada escuela rabínica tenía su propio canon. Después los cristianismos que fueron surgiendo, teníamos nuestros propios cánones en las distintas expresiones. ¿Cuál palabra voy a decir que es la que no cambia? ¿La que hoy mi tradición avala? ¿Y en base a qué voy a decir que es la única que está perfecta o que no cambia? O sea, si somos honestos y vemos el texto desde la manera en la cual fue creada, ha ido cambiando. Ahora, lo increíble de esto es que su esencia y su corazón no cambia. Pero es muy distinto decir que la esencia que llevó a hombres y mujeres a escribir los textos bíblicos no ha cambiado, a decir que los textos bíblicos en sí no han cambiado. Porque incluso, seamos honestos, simplemente vayámonos a tradiciones en el español, de la Reina Valera del 1909 a la Reina Valera 1960, hay diferencias. O sea, leemos una y después leemos la otra, cambia un montón el sentido de las palabras. Y entonces, ¿a qué es lo que no cambia? Entonces, creo que el decir la palabra de Dios no cambia es como un sustento que no atenta incluso a la misma razón. Y dos cosas. Creo que es importante mencionar algo. Perdón. Pero creo que es importante hacer dos aclaraciones. Y una, bajo lo que venías diciendo, David, y es aún hoy en día, tú hablabas de que el canon ha ido cambiando. No solamente ha ido cambiando, hoy en la actualidad es diferente porque nuestro canon no es el mismo canon que tiene la Iglesia Católica, no es el mismo canon de la Iglesia Ortodoxa, no es el mismo canon de la Iglesia Etíope. O sea, desde ahí, ¿no? Y eso es actual al día de hoy. Pero encima, algo que tenemos que tener bien claro es que cuando la palabra de Dios menciona que la palabra no cambia, es que el que no cambia es Jesús, no es el texto. El que no cambia es Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es la palabra de Dios. Él y déjame te digo una herejía. Bueno, el que no cambia es Cristo. Cristo es la verdad. Eso Cristo es exactamente es la vida. lo que yo iba a decir. Jesús fue una manifestación del Cristo. Volvemos al hecho también de que cada persona interpreta a Jesús con lo poco que tiene y que lee y con sus características y con mi personalidad y con mi carácter, y yo lleno los huecos que los 4 evangelios no me dan. Entonces todos los Jesuses que vemos también son diferentes. No, y sí, bueno, y para respaldar eso sí podemos decir de que no es lo mismo el Jesús en el que yo creo que el Jesús con el que muchos usan de excusa para ser racistas, y no es lo mismo que el Jesús que otros usan para matar. Y sí, en ese sentido ¿Que también, Trump ¿no? qué?
Ajá, pero otra vez, o sea, entonces nos metemos en cositas, pero como decíamos hace ratito, mejor vamos cerrando esto. Creo que Jefferson quería decir algo. Sí, mira, respondiendo ya a la pregunta de David, de por qué la Biblia no cambia, ¿no? A pesar de los cambios que ha sufrido el texto, o por qué la palabra de Dios no cambia, más bien. Obviamente hay factores humanos en lo que respecta al manejo de lo que fue el texto escrito, ¿no? O sea, nosotros no poseemos, nadie posee los textos originales, ni siquiera los que salieron de la pluma del apóstol Juan, que fue el último en escribir, ¿no? Entonces lo que tenemos son copias, ¿no? Y conforme ha ido pasando el tiempo, hemos podido conseguir copias más antiguas, ¿verdad? Según la ciencia, cada vez más fieles y todo el estudio, ¿no? Y yo creo que es parte del proceso que Dios ha estado guiando. Yo creo que incluso Dios está en control de ese proceso de poder presentarnos el texto de la forma más pura posible, ¿no? Y aunque ciertamente hay diferencias en los manuscritos, cuando nosotros somos también honestos, la mayoría de las diferencias que se apuntan, que se enumeran, son de carácter ortográfico, de anotaciones, de algunas agregaciones también. Eso es lo que se nos enseña a decir, pero no es la verdad tampoco. O sea, es como el script que nos hacen decir para nosotros sentirnos Andrés, bien. Si tú investigas, tú vas a encontrar literatura de todo tipo. Tú vas a encontrar literatura que apoya tu postura, ¿verdad? Y con sus argumentos. Mira, también vas a encontrar literatura que apoya lo que yo te estoy diciendo. Y si te lo estoy diciendo es porque de hecho lo he leído, ¿no? Y ninguno de nosotros ha estado allí en los comités, en las personas que han evaluado todo esto para nosotros decir, no, sí, esto, no, lo que sabemos nosotros lo hemos leído de otra gente. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente lo que está diciendo David de los cambios es realidad? Fíjense, les voy a decir algo, y este es un reto para todos los que lo quieran agarrar, tanto los que estamos aquí como los que nos están escuchando. El Museo del Libro de Jerusalén, que es el encargado de los rollos del Mar Muerto, está en un compromiso con la humanidad de hacer públicos para todos los libros que ahí están. Hasta ahorita hay 4 que ya están para poderlos leer de manera digital. Entre ellos está el libro de Isaías completo, tanto en hebreo, que es la foto tal cual del rollo, que está súper bien preservado, y hay una traducción en inglés. Entonces yo los animo a que lean ese Isaías, que es el más antiguo que se tiene, y después lean el Isaías de la Reina Valera 60, el Isaías de la Reina Valera 1900, el Isaías de la Nueva Traducción Viviente, y con un corazón que está buscando no justificar el dogma, sino entender el texto, ver las diferencias que hay entre uno y otro. Ahí está. Ahora, si, porque alguien me dijo, ay, ¿cómo yo no sé que el que tradujo el inglés no está ahí manipulando? Pues entonces tomémonos la tarea de aprender hebreo. O sea, si yo le soy honesto, yo estoy en esa tarea. Yo quiero aprender hebreo y estoy trabajando en hacerlo, porque ahorita yo digo, ok, creo en la traducción, pero aún yo estoy en la búsqueda. Estoy en la búsqueda de conocerlo y yo después leer con mis propios ojos lo que está en este texto más antiguo. Entonces, en inglés, ahí está la traducción académicamente certificada de que es una traducción fiel, no dogmática, hecha por académicos, incluso fue revisionada tanto por personas que profesan el cristianismo, el judaísmo, personas que son agnósticas, ateas, todos revisaron para ver que no hubiera un sesgo que se inclinara hacia algún lado y que fuera una traducción que literalmente era fiel a este texto de Isaías, el más antiguo. Ahí está en internet, disponible para todos. Entonces, leámoslo y desde ahí podemos ver, ¿no? Que no se trata nada más de un punto y una coma, que hay palabras claves que cambian el sentido por completo. Y eso nos va ayudando a ver la humanidad que hay dentro del texto que hemos, aunque dice Jefferson hace rato que decir que es confianza es como ponerlo en un nivel de idolatría, pero pues, ¿qué no es la palabra de Dios? Y si es Dios, no es Dios mismo en el texto. No más digo yo eso. Entonces, ahí está una forma, ¿no? de poderlo ir viendo. Y también como un dato cultural,
los escritos que se le atribuyen al apóstol Juan no fueron los últimos en escribirse. Después de que se terminó de redactar Revelaciones de Juan, se escribieron las cartas pastorales, que son Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, y después lo último que se escribe es la segunda carta de Pedro, de quien desconocemos su autoría. Todo eso es cuestionable, David. No, bueno, es cuestionable, pero filológicamente hablando y arqueológicamente hablando y con pruebas muy, muy claras, pues no es tan cuestionable. Hay bastante evidencia que lo respalda. Es que, Jefferson, todo en este universo es cuestionable. Volvemos a lo mismo, digamos. Sí, cierto, perdón. Sí es cuestionable. Me equivoqué. Usted viene y lee y le dice al Espíritu Santo que le diga lo que está leyendo, y lo que el Espíritu Santo le diga a usted va a ser cuestionable para todo el universo, porque volvemos a lo mismo. O sea, sí, yo entiendo cuando usted dice que hay verdades absolutas, pero para mí las verdades absolutas son un poquito como más filosóficas. Como para mí una verdad absoluta es Dios, pero Dios afuera completamente del universo, porque digamos, adentro de ese universo no hay verdades absolutas, y es por fe que yo creo en Dios, no porque lo pueda probar, no porque hayan académicos o estudiosos o científicos que puedan probarlo, tampoco, es simple y sencillamente fe. ¿Entiende? Ahora, yo puedo tener fe a muchísimas cosas. Yo le puedo tener fe a la Biblia, pero eso no significa tampoco absolutamente nada. Es algo que usted puede hacer. Todos tenemos el derecho. Yo le puedo tener fe al Jesús histórico. Hay cristianos que yo conozco que no le tienen fe al Jesús histórico y tienen todo el derecho también, pero le tienen fe al Cristo. Entonces, digamos, de este modo, o sea, todo en este universo es absolutamente cuestionable y dudable y debatible. Yo solo quiero añadir acá que no mamen, ¿para qué le meten más libros a la Biblia? Con trabajo la estoy leyendo. Y la otra es que yo me estoy esperando a la secuela de la Torre de Babel para ver si me toca la lengua hebrea, para ver si me pongo a leer. Y el otro punto que es Dios se la inspire en vez de tener que aprenderla, ¿verdad? Pues sí, pues si es el Dios que todo lo puede. ¿Dónde pues lengua? Yo creo que puedo hablar hebreo. Pero quiero, ya saliendo de la comedia, porque estaba muy tenso el asunto aquí. No sé si han escuchado el chiste por ahí de lo peor de un drogadicto es que se hace cristiano. Pues bueno, yo fui cristiano, me hice drogadicto y otra vez regresé a Cristo. Pero creo que yo he estado en las posturas de todos. Tanto viví del lado de como lo que vivió Javier. Yo intenté quitar mi vida varias veces porque sentía que no cumplía una medida, sentía que no era lo suficiente para Dios. Pero realmente esa medida no me lo ponían pastores ni nada, porque hasta esta edad estoy prestando atención de lo que dice la gente. Antes quería creer lo que yo entendía desde... Yo he estado en cuna cristiana desde, pues creo que desde que tengo 4 años. Entonces, desde que tengo razonamiento, realmente siempre he estado en un ambiente cristiano. Y puede haber muchos cuestionamientos. Yo siempre fui un hijo amado, un hijo cuidado, pero tenía las mentiras que yo quería creer o que Satanás quería que yo creyera. Ahora, ok, me quito esta armadura, me quito este lazo con la literalidad de la Biblia y ahora me enfoco en una relación y frutos, lo que sea. Pero ese mismo camino de la gracia o como quieran llamarlo, me llevó a justificarme para pecar, para decir, es que a Dios no le afecta, es que pues solamente es parte de mi caminar, es que realmente no tengo que cumplir lo que dice la Biblia porque pues Dios me ama, pero al final sí estaba lastimando mi espiritualidad porque yo estaba justificando mi pecar y estoy hablando de mi experiencia como tal, como todos lo han hablado. Ahora,
que vivo una situación distinta, en donde veo que hay personas que me necesitan y no estoy hablando que Dios no me había utilizado antes. Dios claro que se ha movido a través de mi vida, pero actualmente estaba viviendo otra situación en donde tuve que entender como, ok, claro, que Dios es mi Padre, pero en su palabra estoy viendo una relación entre mi realidad espiritual y lo que me está diciendo su palabra, porque yo creo que sí es su palabra, pero también está la apertura de que le permitió a sus hijos escribir. Porque uno siente cuando es la palabra de Dios y uno siente cuando dicen, esas son puras mamadas. Entonces, eso es lo que yo traigo en mi experiencia de que sí a todo y ya. y a diferencia de todos ustedes, no sé si tengan otra cosa más que añadir. Creo que ya llegamos a lo indebatible, de aquí ya no nos vamos a mover porque nene, yo no voy a ceder. Entonces yo creo que vamos terminando y vamos cerrando. Quiero decirles muchas gracias a todos ustedes. Tú que estás llegando a este momento de terminar de escuchar este podcast. Pero quiero darte muchas gracias a ti, Jefferson, por mantenerte firme, por defender tu postura y por no ceder, por también no sentirte, no sé si te sientas atacado, esa no es la intención, no quiero que sea un todos contra mí porque no es la idea. Y si tú allá en casa estás percibiendo eso, te voy a decir que lo vuelvas a escuchar todo para que no es porque quiero otro yo no play. siento eso, porque yo sé que no es personal, yo sé que cada uno de ustedes pues lo cree porque para sí, ¿no? Y para lo suyo, y yo sé que no es contra mí, y igualmente yo. O sea, yo sé que yo dije cosas fuertes acá y yo espero que tampoco lo hayan tomado personal, es lo que yo creo que es verdad y creo que la gente tiene que saberlo. Y pues muchas gracias porque sé que ya es muy tarde para ti. De igual manera a Javier por estar aquí entre nosotros y también ser vulnerable y contarnos esta parte de su vida en la que quiso quitarse su vida. Creo que hay que ser valiente para narrar esas partes de la vida. Y también muchas gracias, Javier, por estar aquí. Y pues a mis colegas de siempre, a Andrés Marín, que ha estado conmigo en varios momentos. Gracias por estar aquí. No sé si quieras decir algo. Quiero decir algo, porque, bueno, primero que todo agradecerle a usted, Ems, no solo por la invitación, sino por la iniciativa de hacer este episodio, de hablar de este tema. Quiero agradecerle, aparte de los muchachos, a Jefferson en especial, porque yo creo que Jefferson es el ejemplo perfecto de lo que todos los cristianos deberíamos convertirnos. Yo quisiera motivar a la gente, digamos, una de las cosas que yo he hecho con mi podcast Conciencia es motivar a las personas a la autoeducación. Yo voy a decir esto y sé que es feo, pero el mundo nos ve a los cristianos como unos ignorantes y la mayoría de veces tienen razón. Los cristianos tenemos que empezar a educarnos, tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a aprender. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos haciendo eso, aunque estamos en diferentes posiciones teológicas, pero es que ese no es el punto. El punto al final no es quién tiene la razón y quién no. El punto es el proceso de aprender, el proceso de leer, el proceso de buscar, el proceso de crear conversación es lo que va a hacer que las personas puedan aprender más, que esta maña, que esta mala fama que hemos creado los cristianos de ignorantes solo puede morir cuando los cristianos realmente empecemos a mostrar que no somos un poco de idiotas y que estamos haciendo más, que nos estamos esforzando, que estamos pagando un precio. Y eso es todo. O sea, anímense a realmente autoeducarse, por favor, todos, empezando desde ya.
Yo quisiera agregar antes de que cierre este episodio que al final me salió el fundamentalista que vive dentro de mí. Y cuando dijeron que, ¡No! que era cuestionable, No, dije, sí, no es cuestionable. No, en realidad es que todo es cuestionable. ¿Y por qué creo más en la evidencia científica, aunque es cuestionable? Pues porque al final de cuentas es algo que podemos comprobar, ¿no? Entonces, tanto lo que se cree por fe como por lo que se cree desde la academia tiene un nivel de cuestionamiento, sí, pero a mí, David López, por la forma en la que mi cerebro trabaja, la academia me da ciertas respuestas que he buscado. ¿Son cuestionables? Pero, absolutamente sí. ¿Sabe qué es lo vacilón de esto, David? Es que todo en este mundo es cuestionable, Exacto. pero hay cosas que tienen mejores fundamentos que otros. Entonces, tenemos que aprender a valorar las cosas por el tamaño de sus fundamentos. Como el hecho de que el veganismo es del diablo. Amén. El veganismo es completamente del diablo. Es más, les tengo el versículo, espérense, se los busco. Sí, ya le dije a mi mamá que es satánica, ¿no? Ella es vegana junto con mi hermana y ya les dije, había que haber algo, ovejas negras en la familia. Y no es David y sobriedad. No. Para que no me digan que nunca leo la Biblia, dice, uno tiene fe en que se puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres, Romanos 14:2. Ok, también No el seas que débil. dice que la homosexualidad es un fruto de la perversión. Entonces, también, pues gracias David por estar aquí, por prestar tu conocimiento y toda esa papiroflexia del Mar Muerto y la elevación del chakra y todo eso. Muchas gracias. Y por último, no el menos importante, Leo Lozano, gracias realmente por tu participación de unidad, porque fuiste el que tapó los goles de ambos lados, de decir, aguántenle, no anden de revoltosos, no, gracias por mantener la unidad, la congruencia y el objetivo de esta reunión, y muchas gracias, Leo. No, hombre, gracias por invitarme, y te dije que en este episodio me iba a tratar de desquitar. Y pues quiero Lo hiciste muy bien. Quiero decirles a todos ustedes, o sea, invitados, que Dios los bendiga realmente, que sigan así, sigan caminando hacia donde tiene visionado ese objetivo, porque claro que Dios está utilizándolos. Creo que es una época en el que la iglesia del futuro está siendo construida por las cosas que estamos haciendo, en donde los adolescentes de ahora se van a preparar con las cosas que nosotros les estamos preparando. Entonces, ánimo, adelante. Y vamos a ser necesarios todos, porque de eso se trata el cuerpo de Cristo, hasta en maneras teológicas. Y quiero invitarte, tú escucha, a que sigas el podcast de Conciencia, que dura como 4 horas, pero si te gustan los podcasts, mira, los disfrutas bien ya. Y ya. Pero sale una vez al mes o una vez cada 2 meses, entonces no hay cada bronca. 4. Y Místico Práctico creo que va a ser un podcast muy bueno para ti, te va a abrir la mente en varias perspectivas. Pero si lo que buscas es algo más que llegue a tu corazón, vea Tú También. Tú También es un podcast que te presta una perspectiva en la que siento yo que te acerca más al corazón de Dios. Pero si buscas ver el cristianismo del día al día, escucha Cosas Comunes. Porque lo que presenta Leo de ver a Dios a través de un Twitter, de un tweet, es algo de mucha reflexión, y él puede sacar enseñanzas muy, muy objetivas sobre un montón de cosas de la farándula. Entonces yo no sé cómo le hace, yo ni en mis momentos más guajiros lo he logrado. y pues Jefferson, creo que su podcast va enfocado hacia la música, entonces está bien chido porque
en la percepción que yo tengo de mi persona es que yo fui diseñado para adorar, y todo lo que tenga que enseñarme de adoración, eso es bueno. Entonces, escucha mi podcast. Escuchen ese podcast. Me voy a dar la tarea porque no lo he escuchado. Sí, me voy a dar la tarea para escucharlo. Porque no yo sí te he escuchado desde el primer debate que tuvimos en el grupo de podcasters. Escuché tus episodios. Gracias, David. Pronto más. Muy bien, muy bien. Entonces, les recuerdo, soy M. Cárdenas y quiero que me digan Iman. Ya no. Entonces, va a ser demasiado difícil. Nosotros llevamos 2 años con EMS. Díganme EMS, pues ya todo el mundo me dice EMS. Okay, entonces, comparte este episodio en tus redes sociales, etiqueta a tu pastor. Y pues venimos con otras cosas. Ya ahí te traigo sorpresas con el pan de enojón, y estate al pendiente. Sígueme en mi Instagram, el pan de enojón. Ahí voy a traerte al tanto o no. Trato de ser más activo y a veces no me sale. Entonces, Dios te bendiga, sé feliz, y aquí nos vemos en una próxima emisión. Bye. ¡Woo!